Algunos árboles y arbustos presentan unas formaciones a modo de verrugas provocadas por la picadura de insectos y ácaros, aunque también las hay provocadas por virus, bacterias y hongos. Estas formaciones suelen encontrarse en ramas y hojas principalmente. Veamos algunos ejemplos de los más habituales. Una avispa provocó la formación de esta agalla con forma de alcachofa sobre melojo. Esta estrella fue provocada por otra avispa, también sobre melojo. Una avispa diferente hizo su puesta en la hoja de la encina. El pulgón pasó por la ramilla de esta cornicabra. Un ácaro decoró de esta forma que vemos la hoja del tilo. Un hongo deformó la hoja del acebo. Y el roble albar tuvo que formar esta preciosa agalla ante la acción de otra avispa. Estas curiosas formaciones reciben en botánica el nombre de agallas o cecidias y surgen como consecuencia de la reacción de la planta ante el ataque del organismo inductor, teniendo como resultado el crecimiento o multiplicación anormal de las células. Vamos a tratar de conocer dos de las agallas más comunes que podemos encontrar en nuestros paseos por el campo. Nos encontramos en un bosque de quejigos, un quejigar. El quejigo es un árbol de la familia de la encina, el alcornoque, la coscoja, de todos estos que conocemos como robles en general. Precisamente la palabra, el término quejigo, procede del latín cecidium, que es como también se conocen a las agallas que se forman en árboles como este. A poco que elevemos la mirada a la copa, podremos ver esas formaciones globosas que ocasionalmente podrían hacerse pasar por extraños frutos. Esas son las agallas o cecidias. Son bolas del tamaño de una nuez, que en primavera son verdes, pero adquieren un color marrón al madurar, provistas de unos piquitos que forman una corona alrededor. Se producen por la picadura de una especie de avispa sobre los brotes jóvenes para poner sus huevos. El huevo, al entrar en contacto con los tejidos, produce la rotura de las paredes celulares de las células vegetales, lo que provoca el crecimiento o multiplicación anormal de las células próximas. Bien, esta agalla sí que tiene un orificio de salida y otro. Es decir, por aquí es por donde ha podido salir la larva o el insecto una vez convertido en adulto. Este es el interior. Aquí se puede observar restos de la envoltura del huevo. Este es el canal practicado por el insecto para poder salir por uno de los agujeros. Y aquí tenemos el otro,
por ese canal, lo cual indica que es probable que aquí hubiera 2 huevos, una puesta doble. Vamos a ver qué pasa con esta que hemos cogido, con la ramilla todavía, y en la que hemos visto que no había orificio de salida. Bueno, esta es la avispa. Por la razón que fuera, se convirtió en adulto y no salió de su refugio. Esa es la pequeña avispa. Estos son los restos del huevo. Y ahí se quedó. No ha llegado a salir. En todo caso, lo que es interesante de esta estructura, de esta agalla o cecidia, es su composición, su estructura acorchada, que es lo que va a permitir que el insecto, el huevo y después el insecto pueda pasar todo el invierno soportando los rigores del frío. No pesa nada, es muy ligero, pero es un aislante perfecto para el insecto. En teoría, esta avispa tenía que haber practicado su orificio de salida, pero no lo hizo. Otra cosa curiosa de las cecidias es que antiguamente, triturando una cantidad determinada y realizando todo un proceso de alquimia más o menos complicado, con mezclas de productos químicos y, bueno, pues lo que conseguían era fabricar tinta. De tal manera que esto se venía haciendo desde la Edad Media y en épocas posteriores, de tal manera que, ¿por qué no podríamos pensar que gente como Leonardo da Vinci, Cervantes, Johann Sebastian Bach, por poner unos ejemplos, pudieron utilizar la tinta fabricada con esta sustancia del quejigo, de la agalla del quejigo, en sus escritos y en sus composiciones? Es decir, que esta gente es posible que tuviera mucho que agradecer a esa avispa que puso el huevo en la ramilla del quejigo. A veces incluso podemos encontrar que ese habitáculo que construyó la planta en combinación con la avispa, esta cecidia, una vez desocupada por su inquilino original, pues haya sido reocupada por otros insectos o incluso arácnidos. Es decir, han visto que había un agujero, lo han explorado, han comprobado que era acogedor y allí han hecho su hogar. Otra agalla fácil de observar de cerca es la que se forma en las ramas del rosal silvestre. Son estas protuberancias esponjosas o vellosas que no corresponden al aspecto general de la planta. Su formación sigue el mismo proceso que en el quejigo. Un insecto, generalmente una especie de avispa, totalmente diferente, pica en una rama del rosal para poner un huevo.
La avispa hembra no dispone de aguijón, sino de un órgano ovopositor capaz de perforar la corteza del rosal para realizar la puesta. El arbusto, con la intención de protegerse o tal vez por reacción a alguna sustancia química, forma esta especie de costra que envuelve la picadura, lo que de paso protegerá a la larva, que luego se encargará de practicar un pequeño túnel para permitir el paso del aire. Una vez que la larva se transforma en adulto, sale por un pequeño agujero. En otoño e invierno se vuelven ocres y se deterioran. En realidad, dentro de la misma agalla se desarrollan varias larvas en compartimentos independientes, de modo que podríamos hablar de algo parecido a unos apartamentos adosados con vistas al bosque. Podemos ver estas agallas durante todo el año, aunque resultan más atractivas en primavera y verano por sus tonalidades verdosas y rojizas. Más adelante seguiremos leyendo el libro de la naturaleza.